Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Te cuento que en este canal siempre vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas, audiolibros, audiocuentos y audiopoemas. Me podés encontrar fácilmente en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Si querés conocer mi trabajo, en la caja de descripciones siempre te dejo todos los enlaces a mis sitios. Vamos a dar comienzo a este video. ¿Qué es la literatura erótica? La literatura erótica viene del erotismo. La curiosidad por el erotismo es un comportamiento natural en los seres humanos, desde la antigüedad, ya que había representaciones como la Venus del Nilo o las diosas de la fertilidad en las paredes prehistóricas. La literatura erótica es un género literario, en el cual los textos se relacionan directa o indirectamente con el erotismo y el sexo. Cuando las escenas son explícitas, deja de ser erotismo. En este caso se considera literatura pornográfica. El erotismo usa metáforas para hacer referencia a la relación sexual, sin la necesidad de ser explícitos. En el caso de la literatura pornográfica, el mensaje es más directo, llegando a mencionar posiciones y partes del cuerpo. Dentro de este género pueden encontrarse habitualmente novelas de ficción de contenido erótico, historias cortas o cuentos, incluso poesías, obras de teatro y memorias, manuales de sexo. El erotismo y el sexo estuvieron siempre asociados a la sociedad y la cultura, desde el inicio de los tiempos. En el caso de la literatura, no es la excepción. Si bien casi siempre se vio sometida a la censura por considerarse un tema pecaminoso, también es frecuente la alusión al sexo o pasajes eróticos englobados dentro de obras mayores, no como tema principal de la obra, sino como capítulos aislados que contribuyen al devenir de la narración o al desarrollo del personaje. Así, por ejemplo, es posible encontrar fragmentos eróticos en obras como El Quijote de Cervantes, sin que se considere a esta obra como género erótico. Los primeros escritos de la literatura erótica se remontan a la antigua Grecia, en torno al año 400 a.C., y se adjudica al dramaturgo Aristófanes. La antigua Roma también es rica en este género, cultivado en el siglo II a.C. La Edad Media fue una época difícil para el erotismo y la sexualidad en general, y la literatura se vio también influenciada por este hecho. En el siglo VII surge el ideal del amor cortés. Hay obras que marcaron la literatura erótica, como Filosofía en el tocador, escrita en el 1795 por el famoso Marqués de Sade, que dio origen al término sadomasoquismo. Sade, por supuesto, es el autor erótico por excelencia. A mí me parece excelente el Marqués de Sade. Este video yo ya lo había subido, pero fue censurado por YouTube, entonces tuve como que rearmarlo otra vez, y había sido censurado por las lecturas de Justin y los infortunios de la virtud, por haber leído extracciones de los 120 días de Sodoma, y también por algunas extracciones de Filosofía en el tocador y de algunas otras obras. De todas formas, les traje igualmente algunas lecturas sacadas directamente de los libros eróticos que les voy a recomendar el día de hoy, pero con el Marqués de Sade lo que hice fue crearle un video para él solo, que por acá te lo voy a estar dejando para que lo escuches. También había sido censurado y tuve que cambiarle el nombre y volver a subirlo, sacando la lectura de uno de sus libros. Pero por acá te lo dijo, si te gusta el Marqués de Sade, no dejes de ver este pequeño video que le realicé. A continuación vamos a hacer un recorrido por algunas de las grandes obras eróticas consideradas clásicas que, si te gusta la literatura erótica, debes conocer sí o sí. En tiempos heroicos. ¡Diantres! La mar está encrespada. No más que vuestro pródigo pecho, mi lady.
Ese arete es porque eres pirata. Correcto. El mar se ha calmado. Y solo en el dulce abrazo de la calma los amantes pueden estar realmente... ¡Uy, qué ruido! Tendré que irme a acostar. Nos encontramos con Justin o Los infortunios de la virtud, que sobresale entre los escritos del Marqués de Sade por ser su obra más conocida. El Marqués de Sade es considerado un autor de los textos más depravados de la historia de la literatura. La primera versión de esta novela fue escrita en el 1787 y en 1791 y 1797 se editaron dos versiones más, bastante diferentes de la novela original. Es una de las obras más importantes e influyentes de este autor, junto con los 120 días de Sodoma y Filosofía en el tocador. Otra novela importante a destacar en la literatura erótica es Trópicos de Cáncer, de Henry Miller, que fue publicada por primera vez en el 1934, en París, Francia. En el 1961 hubo otra edición en Estados Unidos, por lo que la editorial Grove Press fue llevada a un juicio por obscenidad. El texto es célebre por sus descripciones sexuales de gran franqueza y en muchas de las ocasiones bastante detallado. Se la considera una de las obras maestras de la literatura del siglo XX. Esta novela fue escrita de una manera autobiográfica. Está localizada en Francia, en los años 1930. Es la historia de la vida de Miller, malviviendo como escritor, combinando ficción y autobiografía. Algunos capítulos siguen una narrativa estricta y se refiere a sus amigos, compañeros y lugares de trabajo de Miller. Otros están escritos como un flujo de coincidencia o de reflexiones. Está escrita en primera persona, como muchas de las otras obras de este autor, y a menudo fluctúa entre el tiempo verbal pasado y el presente. Hay numerosos pasajes que describen de forma explícita los encuentros sexuales del narrador, pero el libro no se centra en exclusiva en este tema. Trópico de Cáncer no es una novela erótica al 100%. Las escenas que se podrían tildar de sexuales nos terminan resultando más sórdidas que sugerentes. Miller intentó recuperar el tiempo perdido en Nueva York, lanzándose en una aventura que lo llevó a encontrarse con enfermedades venéreas de todo tipo, burdeles parisinos y antros de mala muerte. El sexo nunca limpio para el escritor resulta una especie de oficio más al que se lanzó desde los 18 años, teniendo sexo con mujeres mayores a él. Otra de las obras a destacar es Delta de Venus. Resulta casi imposible hablar de literatura erótica sin mencionar a esta maravillosa obra, de Anais Nin. Nin supo ver mucho más allá y tomar inspiración del orientalismo, de la literatura erótica hindú y también del Kama Sutra, para crear su libro, el que todavía sigue escandalizando y sorprendiendo con personajes aventureros. La historia se desarrolla en Francia y está ambientada entre 1939 y 1940. Elena Martin, una mujer que quiere ser escritora en el París de los años 30, comienza a ser plenamente consciente de su atracción hacia el voyerismo y a otras aventuras relacionadas con el deseo y la sensualidad. Esta novela también tuvo una película que recibió la calificación de para mayores de 18 a causa de su contenido sexual. Son una serie de relatos que pasan por varios géneros, desde el thriller hasta la comedia, y ofrecen una relación libre de las ansias de los seres humanos. Elena es una joven aspirante a escritora que viaja desde América para comenzar su carrera literaria. Durante su estancia en París, conoce a un grupo de amigos que le enseñan a disfrutar de la vida y le muestran los lugares más especiales de la ciudad. Entre ellos se encuentra un escritor de novelas muy popular con el que inicia un tórrido romance. Pronto nuestra protagonista descubre que él tiene intereses por otras mujeres y decide ponerle fin a su historia. Va a comenzar a posar desnuda para una clase de dibujos, aunque su gran ilusión es triunfar como escritora. Una novela muy destacada dentro de la literatura erótica. Cuando introducía el pene en su boca, los senos
parecían apuntar hambrientos hacia aquel sexo. Lo dejaba así, entre los pechos, sujetándolos con las manos contra el miembro. Los pezones eran anchos y se endurecían en su boca como un hueso de fruta, extracción de Delta de Venus. Otra de las novelas eróticas a destacar dentro de la literatura es Ada o el Ardor, escrita por Vladimir Nabokov. Es posterior a Lolita y a Pálido Fuego. Fue la obra más extensa de Nabokov y probablemente una de sus obras más complejas. Relata el amor incestuoso entre Ada y Bam, que son hermanos, pero inicialmente ignoraban tener un parentesco. Estos hermanos comienzan sus primeras exploraciones sexuales siendo casi unos niños. Esta obra es bastante compleja, destaca por encima de todas las historias de encuentros y desencuentros entre los principales personajes, Ada y Van, los hermanos que creyendo que son primos, se enamoran pasionalmente. En un encuentro adolescente en la finca de un familiar, algo así como una especie de jardín del Edén. Al mismo tiempo es una crónica familiar y la historia de un amor aunque sea incestuoso. Ada es un tratado filosófico sobre la naturaleza del tiempo, una paródica historia del género novelesco, una novela erótica, un canto al placer, una reivindicación del paraíso, que es entendido como algo que no hay que buscar en el más allá, sino en la misma tierra. El escritor declaró muchas veces que le gustaría ser recordado por esta larga crónica que narra la vida de sus protagonistas. La obra consiguió el apoyo de entusiastas de la crítica y sigue siendo hasta el día de hoy una de las obras favoritas de los profesionales de la literatura. Para el público en general sigue siendo Lolita su obra más conocida y más vendida. Nabokov comenzó a escribir esta obra siendo ya un escritor famoso. Esta fue la obra a la que su autor más tiempo le dedicó. Comenzó a materializarse por el año 1959, mientras que Lolita seguía censurada en la lengua inglesa. Por acá te dejo una etiqueta con un video dedicado a Lolita en libro. Otra novela importante a destacar de la literatura erótica es Las 11.000 vergas. Las 11.000 vergas es una novela erótica escrita por Guillaume Apollinaire, también conocido como Guillermo Apollinaire. Esta novela comenzó a circular en forma anónima y clandestina en París entre el año 1906 y 1907. La novela narra la historia de un señor rumano con un estilo de vida libidinoso que está en búsqueda de aventura y placer. Se enmarca en un viaje hasta París. Llega al medio de la guerra ruso-japonesa, que se desarrolló en el 1904 y 1908. Este protagonista está acompañado por una mujer, una prostituta, que conoce en París, con la que realiza buenas partes de su viaje. Este autor escribió numerosos artículos periodísticos en los que denunciaba las atrocidades cometidas en el régimen zarista que gobernaba en Rusia. Esto se refleja en Las 11.000 vergas, en las escenas de la guerra ruso-japonesa, la descripción del comportamiento de los soldados rusos y la toma de posiciones en favor de Japón. Los rusos son presentados como personas violentas, con un sadismo exacerbado por la guerra y los oficiales del ejército. Las múltiples y grotescas aventuras sexuales del protagonista son descritas con demasiado detalle. El autor buscó crear una parodia surrealista de las obras escritas por el Marqués de Sade. Pablo Picasso consideró que Las 11.000 vergas fue el mejor libro que leyó en toda su vida. La novela juega con la paronimia. La paronimia es una relación semántica que consiste en dos o más palabras que se asemejan en su sonido, pero se describen de forma diferente y tienen significados distintos. Usualmente no están relacionados. Las 11.000 vergas hace referencia a la leyenda de Úrsula y las 11.000 vírgenes. En francés hay similitudes entre la palabra virgen y verga. Los nombres de los personajes forman parte del mismo juego. Otra de las novelas a destacar es Teneli. Teneli también es conocida como el reverso de la medalla.
pero normalmente se la titula Tenelli, en español. Es una novela erótica gay, considerada pornográfica en su época. Se publicó en el 1893 en Londres, durante la época victoriana, época en la cual sobresalía la doble moral. Aunque esta obra es anónima, durante mucho tiempo se le atribuyó a Oscar Wilde. Se considera actualmente que Wilde no la escribió, aunque muy probablemente pudo haber estado involucrado en su producción y en su distribución, quizás en calidad de editor, asesor, o quizás fue escrita con otros autores. La trama se desarrolla en París en finales del siglo XIX. Cuenta la fuerte atracción y la apasionada relación con desenlace trágico entre un joven francés llamado Camille y un pianista húngaro llamado René Tenelli. La novela destaca por ser uno de los primeros ejemplos del erotismo explícito en lengua inglesa, que se refiere a la homosexualidad casi exclusivamente, siguiendo los pasos de los pecados de las ciudades de las planicies, que había sido publicado en el 1881. Tiene un estilo de prosa muy rico y muy culto. La relativa complejidad y profundidad de los personajes y la trama tienen más en común con la ficción estética de la época, muy similar con el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, pero con un típico relato pornográfico agregado. Alrededor del 1893 este manuscrito llegó, y no se sabe cómo. Es la más extraordinaria historia de pasión, y aunque aborda escenas que sobrepasan en libertad la licencia más salvaje, la cultura del autor y su estilo da un atractivo y chispa a la narración. En el 1966 se realizó de esta novela una edición rústica. Esta es la versión censurada debido a las leyes contra la obscenidad que estaban vigentes en la época. En la introducción de esta edición se avisa a los lectores que si quieren leer el texto completo pueden hacerlo en el Museo Británico, donde todavía se mantiene una copia de manera privada sin censuras. Desde entonces, este libro fue reeditado algunas veces, a menudo por pequeños sellos de literatura gay. En el 1986 se publicó en Londres y hoy en día se encuentra dentro de los clásicos de la literatura erótica. Nuestra querida escritora Anne Rice tuvo una vida dedicada a las sagas vampíricas, pero también a la literatura erótica. Hay muchos que no tenían conocimiento de esto. Todas sus obras tienen un aire gótico y existencialista. Durante su trayectoria, Anne Rice escribió más de 28 novelas que vendieron unos 100 millones de ejemplares en todo el mundo. Sus novelas, principalmente de vampiros, retratan una sociedad vampírica secreta y se centra en las relaciones personales de los personajes. Siempre tiene una fuerte carga de erotismo y homosexualidad, así que no es gran novedad que Anne Rice haya escrito literatura erótica. Una de sus primeras novelas eróticas es La noche de todos los santos, publicada en el 1979, Hacia el Edén en 1985, Belinda en 1986. Anne Rice publicaba estas novelas eróticas bajo un seudónimo, y era Anne Rampling y también Anne Rocklow. Eran libros eróticos 100% y orientados solo a los adultos, por supuesto. Mezclan constantemente horror y lujuria, destacándose en sus historias de ficción los sentimientos homoeróticos que sienten sus personajes. Sus obras más importantes bajo estos seudónimos que utilizaba forman parte de la tetralogía de La Bella Durmiente. Es en estas obras eróticas donde verdaderamente Anne Rice dejó volar su imaginación al máximo y sitúa la acción en parajes lejanos y palacios. Toda una saga erótica que fue casi tan exitosa como la de los vampiros. Esta saga está compuesta por El rapto de la Bella Durmiente en el 1983, El castigo de la Bella Durmiente en el 1984, La liberación de la Bella Durmiente en el 1985. 30 años después, aprovechando el éxito que tuvo escribiendo sobre sadomasoquismo y sumisión sexual, publicó una continuación llamada El reino de la Bella Durmiente en el 2015.
Yo leí el primer libro, El rapto de la Bella Durmiente, y es un libro que ya desde la primera página arranca el libro y ya tiene toda una escena súper erótica y se mantiene así. Básicamente se basa en la historia de la Bella Durmiente, pero vista de una forma erótica. El libro comienza con el príncipe que ingresa a la habitación de la Bella Durmiente, la desnuda, la posee y Bella despierta. Lo que pasa es que al despertarla, la reclama como suya. En esta imaginativa obra de Anne Rice, como te estaba diciendo, retoma el mito de la Bella Durmiente de una forma que va a encantar tanto a sus fans de siempre como a los lectores de la novela erótica. La princesa había estado durmiendo durante 100 años y cuando abre los ojos, al recibir más que el beso de su príncipe, se da cuenta que está completamente desnuda y sometida en cuerpo y alma a la voluntad de su liberador, el príncipe. Como te estaba diciendo, la reclama inmediatamente como su esclava y la traslada a su reino. No le permite utilizar vestimenta para tenerla siempre a su disposición. Una muy breve extracción dice lo siguiente: cuando logréis pensar únicamente en complacerme noche y día, y a cada momento las cosas serán más fáciles para vos. Ahora quiero que os rindáis a mí. A mí la verdad que me gustó, pero no tanto. Es un libro muy imaginativo, con muchas descripciones eróticas, un poco repetitivo en algunas partes. Las escenas sexuales son bastante explícitas, diría más bien muy explícitas. Por supuesto que no está para nada mal escrito. Anne Rice es una escritora excepcional, increíble y maravillosa, de la cual no se puede decir jamás que tenga un solo escrito mal escrito, sino que quizás para mí no llegó a colmar las expectativas de lo que creía que iba a leer. Un libro, como la mayoría de los de esta autora, que se lee bastante rápido por lo bien escrito que está, pero no llega más allá de ser una novela erótica. Para muchos este libro es demasiado explícito, entonces no llegan a considerarlo un buen libro, pero es literatura erótica. Por favor, tiene que haber escenas bastante explícitas, si no, no sería literatura erótica. Pero sí es cierto que es un libro que no llega a colmar las expectativas. Lo único que, en mi opinión, como ya te dije, es un libro perfectamente escrito, pero que no me llegó a gustar del todo. Por eso no lo seguí leyendo las demás obras que seguían. Es una autora muy buena, una de mis favoritas, por supuesto, pero no suelo leer demasiado Anne Rice. Leí Crónicas Vampíricas hace muchísimos años y ahí quedó, pero sí recuerdo que era para quitarse el sombrero por esas maravillosas descripciones que tiene, ese excelente manejo del vocabulario. Por supuesto, no todos los autores van a hacer en todos sus libros consecutivamente un 10. Todos los autores, sobre todo los buenos autores, varían siempre, no siempre van a ser un 10, quizás a veces van a ser un 8. En este caso, yo a este libro, en mi opinión, le doy un 7. En Amazon lo destruyeron bastante, no me pareció que fuera para tanto. A mí me gustó bastante, para ser honesta. Las novelas eróticas siempre fueron una forma amena de conectar a los lectores con su propia sexualidad y fueron escritas para dejar volar la imaginación. Estas fueron algunas de las obras que recomiendo leer si querés introducirte en el mundo de la literatura erótica. Me gusta recomendar literatura del pasado porque es lo que dio origen a todo lo que conocemos hoy en día. Me gustaría que me dejes tu comentario. ¿Qué otro libro de literatura erótica agregarías a esta lista de los mejores libros de la literatura erótica? Como siempre te digo, si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Con los comentarios me ayudas a crecer para que pueda seguir subiendo contenido. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video similar a este. Nos vemos en el próximo video.